Temporada 2. Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. ¿Qué tal, corazones? ¿Cómo estamos? ¿Listos para arrancar nuestro día de trabajo personal? ¿Qué tal? Hola, hola. Cuéntamelo todo. ¿Qué tal de moviditos están los tiempos? Quiero saber cómo te va con el tema del letargo, con este movimiento entre eclipses. ¡Mamma mía! Y bueno, si no lo has percibido o te sientes bastante armonizado, enhorabuena. ¿Por qué? Porque sí son tiempos de mucha movedera. Y bueno, pues aquí en este podcast, toda la manada cuántica, estamos comprometidos con hacer trabajo personal en serio para cerrar nuestro año 7, nuestro año integrador, nuestro año madre, año de las emociones. Bueno, vamos a decir de las emociones matriz, porque prácticamente que todos los años nos van involucrando algún aspecto de nuestra vida y desde luego que tiene que ver con aspectos emocionales. Pero bueno, el trabajo fino toca en este año, así que estamos aquí juntos un día más, ¿qué te parece? Y hoy, dicho sea de paso, con el tema del trabajo personal, corazones, no, no es un tema sencillo el que tenemos el día de hoy. Sin embargo, como es siempre mi compromiso personal con este proceso del podcast, es hacerlo lo más práctico, simple de entender y llevadero para tu propia vida. Y si algo en este día cambia para ti en esta perspectiva con el tema de hoy, que es los traumas, pues yo seré la primera agradecida de verdad con saberlo. Gracias por estar aquí. Si eres nuevo en este podcast, bienvenido a la manada cuántica. Gracias por recomendar nuestro trabajo. Gracias, Cintia, nuestras hermosísimas gemelas Lynn y Cintia, que recomiendan nuestro trabajo con tanto cariño en sus redes, muy amables. Estamos siempre en ese compromiso de dar lo mejor en la mejor calidad y sustento científico y técnico de su servidora, preparándonos siempre constantemente. Y bueno, pues el compromiso de estas redes, de los podcasts y de los programas que están trepados ahí en línea para que todo el mundo los escuche, es un compromiso inmenso de dar la información más prístina, más correcta, lo mejor explicada para que la persona pueda integrarlo a su vida y no entre nomás en pánico de gratis, ¿verdad? Estamos en esta vida para evolucionar y todo se resuelve tarde o temprano. Esa es una pregunta muy común, fíjate, que yo recibo con mis acompañados y mis alumnos cuando entienden un montón de cosas, todo les encaja, todo les cuadra perfecto y luego me dicen, ¿y eso se puede arreglar? Bueno, todo se puede arreglar. El tema es que te pongas a ello, porque cuando son los conflictos de nuestra propia vida y de nuestra propia psique, pues somos nosotros los únicos que lo podemos arreglar, ¿vale? Con el compromiso de sostener la energía y de sostener la constancia de este trabajo personal. Entonces, pues no se diga más, hablando del tema de los traumas, que es el tema del día de hoy. Corazón, los traumas son tantos y diversos y es un tema tan amplio que pudiéramos estar aquí, bueno, toda la mañana, 3 horas, ¿verdad? Desgraciadamente, por el contenido del podcast, pues estos minutos que estamos juntos, vamos a tratar de hacer este tema redondo, ¿qué te parece? De entrada, es muy importante que entremos en el concepto del trauma. ¿Por qué? Porque, como te decía, hay muchos y muy diversos, de distinta naturaleza. El trauma es cualquier hecho que ha tenido un anclaje al pasado que es negativo y duradero,
o produce en la persona aspectos disfuncionales en su conducta. Y estos son continuos, de ahí es de donde se desarrollan patologías. Estos aspectos de su conducta suelen ser limitantes y desde luego dolorosos. Se pueden desarrollar fobias sociales, agorafobia, respuestas de evitación, bloqueos emocionales en las relaciones interpersonales. Y todo esto tiene un origen en el trauma mal resuelto. Entonces, fíjate, esto que te acabo de decir es la parte técnica a nivel de la terapia, ¿no? Esta es como la descripción básica, porque el origen del trauma constituye básicamente en todas estas pensamientos, actitudes, conductas, mente, de forma continua, que va a influenciar hechos y experiencias de tu presente, pero que vienen del pasado. Entonces, ese pasado, eso vivido en el pasado, va a crear una distorsión en el presente, en el procesamiento sano de la realidad, ¿no? Hay muchos sentimientos de valor personal, de autoconfianza, capacidad de toma de decisiones que se ven bloqueadas. Y eso, corazón, es a lo que le vamos a llamar el origen de las psicopatologías. En ocasiones, la persona, por su propia madurez, sus propios recursos, su propia evolución de sus emociones, puede resolver el trauma por sí mismo. En otras ocasiones, el mismo tiempo y la repetición de eventos en nuestra vida van haciendo que al paso del tiempo solo el trauma se supere, al ir recuperando nuevamente esas experiencias, ¿no? Al volver a salir otra vez, pasar por el mismo lugar, por ejemplo, pues se vuelve a recuperar esa autoconfianza y al paso del tiempo se disuelve, vamos a decir. Pero en otras tantas, la intensidad con la que se vivió ese bioshock o ese trauma y la carencia de las herramientas que la propia persona en su desarrollo de vida no ha podido tener, va creando estas patologías que desde luego son discapacitantes. Esta es la parte teórica, ¿verdad? Entonces, ahora te voy a hablar yo. ¿Por qué? Porque hay una parte muy importante que tenemos que comprender del trauma y hay una parte que tenemos que comprender de la parte de la supervivencia del trauma, porque al final me preguntan, oye, ¿y todas las personas tienen traumas o qué constituye un trauma? Y yo digo, pues, ¿quién no los tiene, corazón? El nacimiento es un trauma, ¿no? Que con el tiempo se va disolviendo. Todos, absolutamente todos, tenemos vivencias que hemos referido en ese momento con la incapacidad emocional para sobrellevarla. Entonces, hay personas que piensan que los traumas vienen solamente de los golpes, del abuso sexual, del bullying, de haberme quedado encerrado en un elevador. Es decir, no, los traumas, la persona puede haber vivido hechos profundamente estresantes y no significar ello un trauma. Es decir, en pocas palabras, no significa que el que no tenga un abuso sexual o un riesgo de muerte, que esos sean traumas exclusivamente. No, aquí te voy a hablar de varios que tenemos, pues por mencionar los más comunes para todos nosotros. Fíjate, cuando sucede un evento estresante en nuestra vida, ya dijimos traumático, bioshock, ¿qué pasa en tu psique, en nuestra mente? La mente crea una bifurcación, es decir, crea inmediatamente ese mismo bioshock crea como una copia de nosotros, es decir, un desvío de la personalidad. La palabra correcta es una fragmentación de la personalidad. De ahí en la película esta muy buena, qué bárbaro, qué actorazo, el de Fragmentado, ¿verdad? Que te presenta no sé cuántas personalidades. Entonces, realmente eso sucede cuando hay un trauma, se fisura la personalidad, se fragmenta. Esto es por supervivencia, es decir, una parte de la personalidad del trauma
queda anclado a esa memoria de abuso, humillación, golpe, situación de miedo, de riesgo emocional, humillación, lo que sea. Hay una parte de tu mente que queda atrapada en el trauma y la otra es la que desarrolla la supervivencia. La otra parte es la que te hace sobrevivir con todo y eso. Entonces, esa personalidad que es la que sobrevive al trauma, esa es la parte de nosotros que se hace patológica, corazón, porque para sobrevivir ante eso va a tener que desarrollar patologías y ahorita te voy a decir más o menos cómo se manifiesta. Entonces, una persona que constantemente está traumatizada va fisurando o fragmentando su personaje, su personalidad, con distintos recursos de supervivencia que son los que crean estas psicopatologías. De hecho, hace poco leí sobre una señora, ya era una persona de alrededor de sus 50 medios, 50 bajos, 52 años tendría, en Inglaterra, que es la persona que actualmente se había registrado que tenía más personalidades múltiples, que esto es una fragmentación de su personalidad. La historia corta es que ella vivió con el padre toda su vida, continuos abusos desde niña hasta esta edad. Entonces, su parte de supervivencia desarrolló esas personalidades múltiples de tal suerte que el personaje que creaba ella en su mente, tanto si fuera un niño, una niña, un señor, una señora, le ponía nombre, esa persona es la que recibía el abuso y el maltrato y ella se conservaba en esta parte de su psique, vamos a decir, a salvo, entre comillas, porque al final pues es la misma persona la que recibe el abuso. Dentro de todas esas personalidades, que este caso te digo que lo acabo de leer, pues qué te diré, hace un mes más o menos, esta señora ya en su edad adulta decide, ya muy mayor el padre, seguía viviendo con él, una de sus personalidades múltiples le convence o es la que va y denuncia al padre hasta que lo meten a preso, pero ya siendo una mujer, o sea, obviamente todas las personalidades múltiples ya no se le quitan, es una forma de sobrevivir. ¿Te das cuenta qué impresionante? Yo me maravillo, por eso me dedico a esto, tú, porque la capacidad que tenemos nosotros de supervivencia a través del concepto de la realidad, que es lo que tu psique te va mostrando, va generando soluciones que, repito, muchas de ellas son patológicas. Entonces, bueno, te estoy hablando de un caso muy drástico como para ilustrar que en micro o en macro, en todos nosotros, nuestros traumas no resueltos, estos que se quedan ahí, van a bifurcar tu personaje, tu personalidad. Y esa personalidad que sobrevive, esa es la que genera una patología. Te voy a hablar de dos traumas muy importantes en todos nosotros en la infancia. Esos traumas que en general vienen de cierto abuso, no necesariamente estamos hablando de un abuso de golpes o un abuso sexual, no. Ese trauma viene por un abuso hacia la niñez, ¿no? Entonces es importante entender parte de nuestra personalidad o nuestro personaje que se ha quedado traumatizada o bloqueada dentro de nuestra infancia, o sea, esta parte va que fractura a nuestro niño, la parte que puede sobrevivir a ello, esa es la que va a jalar nuestra atención hacia nuestra realidad y hacia nuestro personaje. Entonces, yo te puedo decir que es fundamental que entendamos que los traumas se absorben, se heredan y se aprenden también. Por ejemplo, si mi padre tiene un trauma no resuelto en la infancia, es decir, me cría un padre traumatizado, eso desde luego va a repercutir en mí como hijo, ¿no? Entonces es importante entender que a este punto, cuando entendemos que somos niños y que somos víctimas, vamos a decir, de todos los traumas no resueltos en el sistema familiar completo. Por eso es que se repiten los eventos. Por eso es que el sistema guarda todo el archivo de información. Más adelante en la semana te voy a hablar más de este tema, de las repeticiones. ¿Qué te parece? Entonces vamos a hablar de dos
traumas de la niñez, de la infancia, fundamentales en todos nosotros de revisar, ¿vale? La primera es un trauma por ser ignorado, por ser no visto, ¿verdad? Porque no existes. Entonces, si yo no fui una persona vista, que se sintió ignorada por sus padres, entonces esa parte de mí, ya dijimos, hay una parte que se queda niño, que se queda herido, y la parte que puede sobrevivir con ese ego infantil que necesita ser importante, ¿sí? Va a hacerlo de ciertas formas porque ¿qué es lo que necesita? Conseguir atención. Entonces puede desarrollar cierta fisura de la personalidad a nivel patológico, es decir, cuando yo no he sido visto, necesito ser visto. Entonces esto también va en las profesiones, ¿verdad? Entonces puedo ser una persona, hablo demasiado, no escucho a nadie, necesito estar aquí, no me importa lo que me estás diciendo. Son personas que gritan mucho porque necesitan ser vistas, ¿verdad? También pueden desviar su necesidad de atención a través de este trauma de ser ignorados hacia ser el ayudador, porque si soy un gran ayudador, soy vista, soy querida, soy una apoyadora, entonces me siento útil. Yo me autodigo en mi ego infantil que necesita atención, que soy una persona importante. Eso es, ¿te acuerdas? Desde que hemos hablado en temporada 1 hay muchos podcasts sobre el tema del triángulo del drama, ¿no? El salvador, el víctima, el victimario. Bueno, pues es que esta patología del salvador del mundo viene de una necesidad, de un trauma infantil no resuelto, de necesidad de ser visto y necesitado. También podemos ver que las personas bifurcan su trauma infantil de ser ignorados, no vistos, a través de ser también un gran trabajador, ¿no? Grandes trabajadoras. Hago muchas cosas, soy hiperresponsable, tengo muchas cosas que hacer. Tengo muchas cosas a mi cargo, entonces fíjate cuánto me esfuerzo, fíjate cuánto trabajo, esta necesidad de ser mirado. También podemos ver que todas estas personas que utilizan su cuerpo para ser vistos, ¿no? Que exhiben esa necesidad de atención hacia su belleza, hacia el dinero que gano, mira qué rico millonario soy. Esto viene de este trauma de me sentí ignorado, ¿verdad? Entonces su atuendo, su cuerpo, el mostrarse, es más esta necesidad de sanar a través de esta personalidad patológica, ya dijimos. Pero viene el segundo trauma, que es lo opuesto. Este es el trauma de un niño, de una niña muy sobreexigido y muy presionado, sobreexpuesto, vamos a decir, me sobreexpusieron. Entonces, la forma en la que esta persona con este trauma infantil puede resolver esa energía que lleva a través de esa personalidad que se fisura es me oculto mi cuerpo para no ser seducido o seducida. Oculto mi inteligencia, entonces respondo cuando me preguntan, tapo todos mis conocimientos, entonces así me hago pasar por persona medio boba, medio tonta, que nunca entiendo nada, o sea, me hago la tonta para que nadie me pida ninguna explicación. ¿Te fijas que es esta necesidad de ocultar que sí sé? Entonces nos hacemos voluntariamente tontos. Es una persona sobreexigida, presionada. También podemos decir a este punto parentalizada, ¿verdad? Como hay un podcast ahí de parentalización. Luego también voy a tapar mis sentimientos, mis afectos, mis inseguridades, para que los demás no demanden nada de mí, ¿sí? Entonces no entrego todo. Tapo todo lo que puedo servir y lo que puedo hacer, lo tapo, lo oculto. Tapo mi creatividad para impedir que me crezcan las responsabilidades. Ya dijimos, tapo mi cuerpo para evitar ser vista, ser seducida, ser gustada, ¿verdad? Entonces, muchas ocasiones cuando yo escucho, acuérdense que el arte de trabajar la mente es poder entender y leer la historia detrás de la historia. ¿Quién es la persona que me está hablando? ¿Me está hablando la parte niño o la parte adolescente
o la parte adulto o inclusive la parte sabia de la persona. ¿Por qué? Porque en esos niveles la parte niña es la parte traumatizada, la parte víctima, perdón. La parte víctima es la parte que habla dentro de nuestros niños. La parte adolescente es la parte rebelde, ¿no? La parte enojada con el mundo, la parte atorada de nuestra personalidad en esa etapa tan poca comprensión. Y ahí les recuerdo que están los podcasts de los adolescentes, ¿verdad? Que tenemos también. Ahí hay como 4 continuos. Y, eh, y si no, también me habla la parte sabia. La parte sabia es la parte que quizá he entendido, ¿no? Es como la pregunta de los 64,000 para que entiendas esas 4 partes de una persona cuando habla. La parte niño, que es el berrinche, la víctima. La parte adolescente, que es la parte enojada, la parte rebelde, la parte eh, ¿cómo se llama? Voluntariosa, la parte adulta y la parte sabia. Entonces, por ejemplo, la parte niño dirá, ¿por qué todas mis parejas me abandonan? ¿No? En realidad, pues nadie puede abandonar a nadie. El que se siente abandonado, pues es un niño. Esa pregunta sería una, ¿no? La parte del adolescente es ¿por qué con todo lo guapa o guapo, rico o enseñadora y bien puesta que tengo el cuerpo y nadie se queda conmigo, ¿no? La parte adolescente que se sexualiza. Pero, por ejemplo, si brincamos ahí a la parte sabia es entender, hay algo en mí que no he entendido, ¿qué puedo hacer para tener una pareja estable? Ah, ahí habla la parte sabia, ya sabe que es una parte de sí mismo que le toca trabajarse, ¿verdad? Entonces, cada una de esas frases o lenguajes que escuchamos en las personas, pues nos ayuda a entender en qué etapa está el trauma no resuelto, ¿no? ¿Por qué se elige esta profesión y no la otra? ¿Por qué a veces no tienes esa ganancia económica aunque estás muy involucrado en cierta actividad? Porque quizá lo estás haciendo por un trauma infantil no bien llevado. Y desde luego, claro que desde luego que tenemos que entender que todos los eventos que hemos vivido en nuestra vida, como explicamos al inicio, y a los cuales nos quedamos anclados al pasado, pues van a crear esta fisura y, repito, no es necesario que tenga que haber un evento de muerte o drástico, doloroso, para crear un trauma. Hay personas que viven eventos muy desafortunados, muertes, fallecimientos, ¿vale? De sus familiares, de sus hijos, accidentes graves, mutilaciones de partes de su cuerpo y que salen emocionalmente con bastante admiración. Es decir, no es el hecho. En partes de la terapia siempre decimos, entender la mente es esto, corazones, no es lo que te pasa, es cómo lo vives. Así como me pueden decir personas, es que se le murieron muchos hijos a mi mamá y yo tengo miedo de que se mueran mis hijos. Bueno, pues ese es un yo niño que tiene una lealtad, ¿verdad? Porque pues matemáticamente que mamá tenga evidencia. Otra pregunta sería, ¿por qué se mueren los niños? ¿Qué hay en la genética? ¿Qué absorben de la madre? ¿Qué estamos haciendo para que los niños se mueran? A esa edad, ¿qué absorbieron? ¿De qué enfermedades? Esa es nuestra parte adulta, ¿verdad? Que nos va a llevar a nuestra parte sabia. Nuestra parte niña es, como se le murieron, pues a mí se me van a morir también. A ver, no puedes criar a tus hijos traumatizado, porque obviamente les vas a coartar la vida, ¿no? Estas lealtades a los traumas, ¿se acuerdan que dijimos hace rato? Los traumas se heredan, se aprenden, están siendo parte del sistema inclusive. Y bueno, corazones, pues así con este tema, tengo que decirte que justo por el tema del eclipse, hay varias maneras de trabajar los traumas porque son frecuencias. Los caminos más largos son los caminos egoicos, en donde la gente va a reafirmar más su victimez y su incapacidad de salir. Entonces hay capas, la capa energética, la capa psicológica, desde luego, la capa energética, ¿verdad? Que es la que se trabaja mucho, por ejemplo, con homeopatía y cosas así. Y la que más me gusta a mí, a su servidora, que es la que me encargo de crear estos métodos, es la cuántica.
Entonces, hay muchas formas muy amorosas en las que podemos abordar estos eventos fisurados y revisar la personalidad patológica que se ha creado, que esa es de la que te tienes que hacer cargo, porque si vives traumado, vives en ese personaje que hace montones de cosas para llamar la atención, para reclamar esa atención, para decir yo no puedo, véanme, ¿te fijas? Entonces, bueno, pues estamos este viernes en Centro Quantum de manera presencial, porque eso sí no se puede hacer online, es terapia, pues, con este método de rescate a través de cuestiones cuánticas y terapéuticas para poder traer esa mente al campo punto cero con bastante éxito. Quedan por ahí poquitos espacios, es de manera presencial, quedan como 8 o 9 espacios por ahí. Comuníquense con nosotros y con muchísimo gusto los recibiremos acá, con mucho beneplácito. ¿Y qué te parece, corazón? ¿Que le seguimos esta semana a nuestro trabajo personal? Te dejo un abrazo grande, grande y nos vemos mañana. Chao. Corazones, acuérdense que hoy 10 del 10 es portal. Por ahí vamos a hacer un live hoy. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.